Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien. Hoy me encontráis aquí en un vídeo un poco diferente a lo que me soléis ver. Hoy os quería traer una charraeta, ser un poco aburrido estar ahí hablando a la cámara todo el rato. He pensado que como me quiero maquillar para verme guapa a lo largo del día de hoy, para mí misma, pues he pensado que mientras me maquillo voy hablando con vosotros de los temas que quiero tratar. Así que si te interesa, quédate, dale un like, suscríbete, sígueme en Instagram, que es donde está toda la fiesta, que además últimamente me voy a poner muy en serio con el tema del Instagram y estoy muy contenta de lo que tengo por ahí. Tengo apuntado, tengo mis libretas, tengo mis apuntes y veniros que ahí está la fiesta. Así que comenzamos. Bueno, vais a ver que en la cara no me voy a hacer gran cosa, no voy a ir explicando porque es algo sencillo. Simplemente quería maquillarme un poco, aprovechar mi momento de maquillación para ir hablando con vosotros de los temas que quería hablaros. Bueno, el caso, ¿de qué temas quería hablaros? Pues bien, no sé si me seguís en Instagram. Si no me seguís en Instagram, mal. Pero os he estado comentando estos días que quiero hacer un reto de yoga y de ejercicio, etc. ¿Por qué? Ha llegado un punto que, como ya tengo bastante, me atrevería a decir, que ya tengo una buena relación con la comida, me gustaría implementar el deporte. Por mí, por mejorar mi postura, sobre todo, el tema del yoga, por mil cosas más. Y quiero llevar una vida sana de verdad. Y he estado viendo que esto de la nutrición, el cambio nutritivo, de verdad que me ha hecho muy feliz. Me hace sentirme mejor conmigo misma porque sé que estoy comiendo cosas bien. También me ha hecho sentir bien con el planeta en general, ya que estoy reduciendo mi consumo de carne, estoy optando por la verdura no envasada, sino que la cojo yo, etc. Y esto es algo que, no sé, me hace sentir muy bien. Entonces quiero implementar el yoga, sobre todo porque el yoga es algo que me gusta muchísimo. Yo creo que ya lo he dicho alguna vez en el canal, pero a mí el deporte me ultra aburre. O sea, soy una persona que le aburre muchísimo estar haciendo series de deporte, me aburre muchísimo. Y en estos casos prefiero el yoga. La verdad es que el yoga me aporta mucha paz, me ayuda a corregir la postura y veo que el yoga me ha ayudado muchísimo más que hacer series y series de deporte. Luego digo que voy a hacer yoga, pero que también lo quiero un poco compaginar con el deporte. Nada, quiero ir a mi nivel, a lo que me pida el cuerpo, a no excederme porque si no sé que lo voy a dejar. Entonces lo que quiero también hacer es, como el ejercicio en sí me aburre, he encontrado una chica que lo que hace es una mezcla entre el deporte en sí y el pilates, que la verdad que a mí el pilates me mola un montón. O sea, todo lo que sea yoga, pilates y tal, me gusta muchísimo más que el deporte. Entonces voy a intentar que lo que haga me guste, obviamente. Las dos cuentas que voy a seguir, por si os interesa, porque si queréis seguirlo, yo qué sé, imagínate que lo queréis hacer conmigo a la vez. Pues la cuenta que voy a utilizar para todo el tema de yoga y tal es una chica que a mí me transmite muchísima paz mental, como habla y tal. Se llama Swan Loan Yoga. Ella es una expertísima en yoga y te hace que te relajes un montón, ayuda un montón al tema de corregir la postura, tiene 100.000 vídeos. Yo voy a empezar por el yoga para principiantes, una serie que tiene ella para iniciarte en el tema yoga, aunque yo sí que es verdad que en cuarentena empecé a practicar yoga, me gustó un montón. Algunas posturas pues ya me las sé, etc. Pero claro, me las sé, pero no las puedo practicar a la perfección porque el yoga es perfeccionamiento todo el rato. Entonces quiero darle cañita al yoga, quiero darle cañita al Fit Pilates, que el Fit Pilates es una cosa que no sé si lo ha inventado ella, pero a mí me parece maravilloso. Una chica que empecé a seguir en Instagram y luego en YouTube, que la verdad es que los vídeos que hace me parecen maravillosos. Es una chica que aparentemente parece majísima, no sé, mucha paz. Sus vídeos son como muy tranquilos, transmiten mucha paz.
Y a raíz de unos vídeos que estaba haciendo de un retiro que había hecho ella con sus amigos, donde ella era la que impartía las clases de Fit Pilates, me he animado, me he venido arriba y yo también quiero unirme al mundo Fit Pilates. Así que lo que voy a intentar hacer es, voy a empezar ya este lunes. Y yo creo que igual haré una semana de prueba sin grabar nada, o sea, sí que explicando mi experiencia por Instagram y tal, pero hasta la segunda semana no grabaré porque obviamente en una semana tú puedes estar muy motivado y luego a la siguiente semana ya no querer. Entonces lo que voy a hacer es hacer una semana completa con un pequeño reporte que os haré por Instagram al finalizar la semana o incluso el primer día y tal, si me animo, y luego ya a partir de la segunda semana es cuando ya os iré enseñando, porque también me da rollo porque yo soy un pato, la verdad. Yo soy un pato y sé que lo voy a hacer mal las primeras veces, o sea que de hecho es que yo me doy vergüenza a mí misma haciendo deporte. Y nada, me tengo que comprar ropa de deporte porque yo la ropa de deporte que tengo y no sé, quiero de verdad meterme mucho en este mundo. Quiero que no se me caigan los pelos del cepillo. Y los cepillos quieren que yo los limpie porque los tengo cochinos. Así que nada, es un poco... Ya que va a venir el cambio, y de hecho es que dentro de nada ya me dicen la fecha en la que me van a operar. Es que me parece muy fuerte, ha pasado todo muy rápido. Como está todo pasando tan rápido, pues quiero yo un poco adelantarme. Quiero que cuando yo ya me operen, etcétera, yo voy a tener un fondo físico, yo voy a tener ciertos conocimientos sobre yoga, ciertos conocimientos sobre un poco el deporte, para poder seguir practicándolo. Son mi idea, es poder seguir practicándolo. Os pregunté por Instagram, que ya os digo que si no me seguís os estáis perdiendo la mitad de la fiesta. Os pregunté por Instagram si queríais ver este proceso. Y la verdad es que tuvo muy buena recepción, o sea, yo no esperaba que la gente quisiera ver una Panoli haciendo yoga, pero oiga, sí. Entonces, pues como me lo habéis pedido y a mí también me sirve de manera de motivarme y obligarme, pues lo voy a traer al canal. Y mi idea, como dije en Instagram, aquí es donde vengo, es hacer reportes mensuales. Es decir, yo lo que haré será hacer durante un mes las pautas que ya me he marcado, en plan de, pues día 1 este vídeo, día 2 este vídeo, día 3 este vídeo. Así lo tengo marcado hasta 2 semanas y cuando yo ya haya acabado ese mes, cogeré mi libretita, que también me gustaría apuntar cómo me siento ese día, cómo me he sentido con la clase de ese día concreto. Y os iré diciendo, pues mira, los primeros días han sido así, los segundos días han sido así, la clase que más me gustó ha sido así. Y ir grabando pequeñas cositas, aunque ya os digo que yo grabarme a mí haciendo yoga o haciendo ejercicio, de momento me da bastante apuro, porque no me siento todavía cómoda con mi cuerpo a ese nivel para exponerme haciendo el canelo. Pero bueno, mi idea es en Instagram ir pasando un reporte diario, rollo, hoy he hecho esto, tal, no sé qué, si queréis probarlo, poneros el link y al final del día hablaros de cómo me he sentido, cómo me veo, el nivel de cansancio, etcétera. Y no sé, me parece guay. Por Instagram, ya os digo, os moló la idea a los que me seguís por Instagram y pienso hacerlo porque encima también es una manera de obligarme a mí misma, entonces me parece bastante guay. Así que nada, también me gustaría que en este vídeo me dejaseis abajo en los comentarios qué os parece, si os mola la idea, si queréis que ponga los links todos los días. Ya os advierto que yo, por ejemplo, lo que voy a hacer de deporte de normal serán 5 minutos al día, porque yo no tengo para nada una buena forma física. O sea, yo soy un viejo en forma física. Por eso, porque nunca en la vida me ha gustado hacer deporte, no me llama la atención en la vida hacer deporte. Entonces, ahora que ya parece que me guste, me lo quiero tomar de verdad que me guste. O sea, quiero que de verdad me guste, porque no por el
porque todo el mundo haga deporte, porque te impongan que es bueno para la salud y tal, sino porque yo quiero hacer cosas que a mí me beneficien, que me sean buenas para mí y que me ayuden a lo largo de la vida. Y pues eso, que quiero hacer deporte, quiero que me guste el deporte. Es algo que he odiado y estoy intentando luchar este año contra las cosas que siempre he odiado, que por ejemplo la playa yo la odiaba y este año estoy haciendo hasta que me guste. Es que me gusta ir a la playa. Obviamente hay muchas cosas de la playa que no me gustan, me siguen sin gustar. La mayoría de ellas es la gente, pero eso no se puede remediar. Pero oye, estoy consiguiendo dejar de odiar cosas que yo odiaba porque o me han impuesto o al resto, incluso yo es que soy muy anárquica, solo porque al resto de gente le gusta y yo igual a mí ya no me gusta tanto. Soy un poco anárquica yo en eso. Así que eso para mí es un paso muy importante el haber dicho, vale, ahora ya tenemos la nutrición bastante establecida, estoy bastante contenta de lo que estoy haciendo y lo que estoy consiguiendo con la nutrición. Obviamente tengo mis días y mis días, pero como todo el mundo con todo. Pero estoy bastante contenta de mis progresos que yo pensaba que en la vida me iba a poder deshacer de cosas adictivas para mí, como es el azúcar. Pero bueno, ha sucedido y estoy muy contenta. Entonces quiero dar un pasito más allá, un pasito. No quiero forzarme, porque en el momento que me fuerce a hacer deporte, se acabó porque a mí no me gusta que me fuercen a hacer cosas. Yo soy una persona muy... No me gusta a mí que me fuercen. Vale, voy a ir terminando ya porque quería hacerme algo sencillito, la verdad no... También lo que os comentaba el otro día en Instagram, si tenéis ideas de vídeos, cosas que querríais ver, por favor dejármelo en los comentarios, porque yo tengo muchas ideas y tengo ideas que igual me dan un poco miedo sacarlas porque no sé si os va a gustar, si va a tener un buen recibimiento o qué, pero ya me decís. Y me tenéis que decir también si os gusta este formato de vídeo, un poco un Get Ready With Me con charraeta. Charraeta es, para quien se esté quedando loco con la palabra, charraeta significa como charla en valenciano. Así que ya me diréis si os gusta este tipo de vídeo. A mí la verdad es que, oye, pues bastante atrevido, porque así no estoy hablando a la cámara y tengo que regular mis gestos y nada, aunque me estéis viendo hacer caras de panoli. Pues bueno, así que nada, con esto he finalizado mi maquillaje de hoy, la charraeta, y me gustaría muchísimo que comentarais, que daras un like, que pesada soy, pero es así. Y además YouTube últimamente ha estado teniendo problemas también con el tema de mostrar vídeos, de los likes. Igual un vídeo tenía 12 likes y al siguiente tenía 2 likes, al siguiente tenía 12. Una locura de YouTube, entonces agradecería mucho que dieseis un like para que yo lo viese y me motivase mucho. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.